¿Qué tal? Dios los bendiga. Es una bendición poderlos tenerlos una vez más aquí en Noches de Impulso, en nuestra serie Buenas Decisiones. Así que yo creo que el Señor nos está hablando estas semanas, los días miércoles de Noches de Impulso, también los días domingos en nuestro servicio central. Así que yo te doy las gracias por unirte a esta transmisión bueno, realmente es bueno, valga la redundancia, que estés conectándote para que puedas conocer más de la palabra de Dios, para que puedas estar más conectado también a la casa, ¿sí? Entonces, el día de hoy, continuando con esta serie, tenemos el tema de hoy se llama Escucha el consejo. ¿Sí? Todo está relacionado a buenas decisiones que hemos empezado esta temporada de este año 2022, hablando siempre, enfocándonos en extendernos, ¿sí? Y bueno, y quiero leer lo que dice Proverbios 12:15 para empezar. Dice la palabra de Dios: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Eso está en Proverbios 12:15. Y vamos a tener muchos textos de Proverbios esta noche. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, gracias Padre, gracias por este tiempo. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tú estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias Padre porque a pesar de cada situación, a pesar de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de lo que podamos hacer, tú sigues con nosotros. Y esta noche, Padre, queremos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a tu palabra, Dios, a tu palabra, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, nos enseñes, como hemos estado hablando el miércoles pasado, para tomar buenas decisiones en la vida que tú quieres, Señor, que sigamos. Yo sé que tú nos quieres dar esa vida, como dice esa canción, Señor, esa clase de vida que sabe dar una vida con propósito. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a hablar y también vas a hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escucha el consejo. Estaba meditando esta semana en buenas decisiones, ¿sí? Y justo pensando en una introducción, me acordé hace años atrás, cuando uno de mis hermanos, no voy a decir quién, ¿okay? Pero uno de mis hermanos cumplió 18 años y yo era muy pequeño, ¿okay? Entonces ya pueden sacar opciones quién puede ser, no, yo era pequeño. Somos muchos, así que somos 6 hermanos, ¿okay? Así que ya pueden sacar ahí y hacer cuentas. Yo no recuerdo qué edad tenía, pero era pequeño. Y recuerdo que cuenta mi mamá, ¿no? Nos contó que era el cumpleaños de mi hermano. Bueno, yo sí me acuerdo de todo esto, de toda esa experiencia, ¿no? Esto fue en la ciudad de Cajamarca. Y en esa época estábamos en el conflicto de Perú-Ecuador, ¿no? Estaba el conflicto ahí del CENEP y todo eso, ¿no? Entonces, y Cajamarca era bueno, la ciudad de Cajamarca no, pero el departamento de Cajamarca era un departamento fronterizo con el país de Ecuador. Entonces, de ahí se llevaban a muchos al frente, a la guerra, ¿no? Muchos soldados. Entonces, levaban mucho. Pasaban los militares en sus carros, en esos carros militares y levaban a los jóvenes, ¿no? Si estabas sin documentos, te levaban. Igual, si tenías documentos, te llevaban, ¿no? Si no habías servido, te llevaban. Entonces, los jóvenes estaban al cuidado de que no se crucen con un carro militar. Y la ciudad de Cajamarca en ese entonces era muy pequeña, ¿no? Era pequeña. Entonces, era fácil de ver el carro y correr, ¿no? La mayoría de los jóvenes corría porque no quería ir al ejército, ¿no? Y todos vivían con ese trauma, ¿no? Porque había un conflicto, ¿no? Si te cargaban, seguro te llevaban al frente, no era algo seguro. Entonces mi mamá le dijo a mi hermano que no salga el día de su cumpleaños. No salgas, hijo, le digo, no salgas porque están cargando, están levando, no salgas. Pero como mi hermano le hizo mucho caso, como la mayoría de adolescentes hace, entonces salió con su amigo y pasó lo que no quiso que pasara, ¿no? Lo llevaron, se lo llevaron
y ¿cómo se llama? Mis papás sufrieron mucho porque si te llevaban era seguro que te llevaban al frente, te llevaban al conflicto mismo, porque era un departamento fronterizo. Entonces mi papá hizo lo posible para poder sacar a mi hermano del cuartel, ¿no? Yo recuerdo que lo fuimos a visitar, como si estuviéramos yendo a la cárcel, ¿no? Pero era el ejército en sí. Fuimos a visitarlo, mi hermano estaba todo, ¿cómo se llama? Pelado, con el cabello rapado. Y me acuerdo que nos sentamos y mi mamá se puso a llorar y mi hermano le dijo, eso sí recuerdo muy bien, le dijo, no llores, mamá, porque si te ven llorar, después a mí me van a hacer algo. O sea, ¿para qué haces llorar a tu mamá y yo voy a pagar esto? Así que no llores, le decía, ¿no? Mi hermano le decía esto a mi mamá, eso sí me acuerdo claro, ¿no? Al final, mi hermano logró salir antes de que el lugar que él estaba concentrado, se los lleven al frente. Él logró salir antes de esto. Si no, él hubiera tenido que ir al frente a luchar, ¿no? por el Perú en este conflicto. Pero no fue, gracias a Dios, porque quizá no lo hubiera contado o no estuviera hoy, no sabemos, ¿no? Pero todo eso sucedió porque él no siguió el consejo de mi mamá, de mi madre, de decirle no salgas, están levando mucho, no lo hagas. Pero él, como era sus 18 años, decidió salir y decía, a mí no me va a pasar nada, pero al final le pasó. Entonces, yo estaba meditando en esto y decir que bueno es escuchar el consejo, qué preciado es escuchar el consejo en el momento indicado, ¿no? Aunque mi hermano quería pasarla bien quizá, pero al final, si él hubiera hecho caso a mi mamá, no lo hubieran levado. No hubiera tenido que pasar toda esa experiencia de tener que estar en el ejército, hacer ejercicio, hacer todo lo que te preparaban en un ratito, te preparaban lo que se demoraban mucho tiempo para poder enviarte al frente, ¿no? Cargar armamento y todo eso, ¿no? Porque te estaban preparando para el conflicto en sí. Ahora, cuando uno busca un consejo, ¿no? Cuando uno quiere un consejo, debe saber dónde buscar, ¿sí? Dónde buscar. Entonces, el primer lugar donde uno debe buscar es en su palabra. En su palabra. Ahí debe estar nuestra primera fuente de consejos. Ese debe ser el primer lugar donde yo debo ir si quiero un consejo para mi vida. En el Salmo 119, 24 dice la palabra de Dios, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Lo voy a leer una vez más, Salmo 119, 24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Esto lo escribió el salmista. Es interesante este salmo porque nos dice lo que debe ser la palabra de Dios para nosotros. ¿Y qué dice aquí? Que debe ser nuestro deleite. No, ay, qué pesado que es leer la Biblia. Ay, qué aburrido que es leer esto. No, sino debe ser nuestro deleite. Que no concibamos un día sin meditar en su palabra. Es algo a lo que debemos llegar. No digo que todos estemos en eso, pero es algo a lo que debemos apuntar, a que no pase un día en que busquemos de Dios en su palabra, en que esté en nosotros ese deseo de buscar de Él en su palabra. Y debemos de trabajar en ello, debemos de trabajar en que la palabra de Dios se convierta en un deleite para nosotros. También nos dice que para el salmista la palabra era su consejera. Ahí dice, ¿no? Tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Su testimonio era su consejero, la palabra era su consejera. Entonces, hermanos, si hacemos de la palabra de Dios nuestro deleite, será el primer lugar donde buscaremos guía y consejo. Pero si hacemos de la palabra de Dios nuestro deleite, ahí vamos a buscar consejo, ahí vamos a buscar guía. A mí me encanta llegar a casa, me encanta porque la mayoría del día estoy fuera, veo a mi esposa, la veo muy temprano en la mañana y en la noche.
Entonces a mí me encanta llegar, me encanta verme con ella, estar ahí, hacer lo que sea, ver algo o pasar ese tiempo. Yo encuentro deleite en eso. O salir un momento, decirle, nos encontramos en tal lugar porque me deleito en verme con ella, me deleito en estar con ella. Eso es lo que espero al momento de salir de trabajar, verme con ella. Y creo que ella también. Creo, no sé, no, sí, también. Pero nos gusta eso, ¿no? A veces no importa salir a comer algo así, como decimos a veces, ya en la tía veneno, como se dice, a veces dicen algunos, pero pasarla juntos. Caminar, tener ese tiempo que no podemos tener durante el día y me deleito, me gozo en eso. Entonces, la palabra de Dios debe ser algo que nos deleite buscar, nos deleite leer, decir, wow, Señor, tu palabra, ¿qué dice acá? Y que nos sorprenda y que nos deleite buscar y meditar en su palabra. Cuando la palabra de Dios llega a ser un deleite para nosotros, es que va a ser ahí donde nosotros siempre busquemos nuestra guía y consejo. No va a haber otro lugar, vamos a decir, pero la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro, y nuestra vida será guiada por su palabra, y ahí buscaremos realmente nuestro consejo. Ahí será nuestro manual de consejos para guiarnos en la vida. Cuando hay algo que deleita nuestras vidas, hacemos todo lo posible para tener ese momento que deleita mi vida. Hacemos todo lo posible para poder tener ese tiempo. Cuando hay algo que a ti te encanta hacer, haces todo lo posible para poder tener ese tiempo, para poder buscar ese tiempo. Lo buscas, lo anhelas. Así debemos anhelar la palabra de Dios. Así debemos hacer que anhelar de ella. Sí, la palabra de Dios debe convertirse en nuestro deleite. Y así que siempre haremos, cuando la palabra de Dios se convierte en nuestro deleite, en algo que buscamos hacer y con desesperación, entonces vamos a hacer lo imposible para buscar tiempo y meditar en ella. Porque todo el día estamos quizá trabajando, estamos haciendo y vamos a separar ese tiempo para buscar de Dios en su palabra, y porque te deleitas en ella y vas a separar tu tiempo y lo vas a hacer, y no va a ser lo último que hagas o lo que al final te acuerdes, o de repente una vez a la semana cuando vas a la iglesia y ni siquiera lo abres y no lo escuchas nada más. Entonces tenemos que comenzar a cambiar eso en nuestras vidas. ¿Dónde buscar? La palabra de Dios. Nuestro cónyuge también debe ser nuestro lugar seguro donde buscar consejo. El hombre de Dios siempre buscará ser ese lugar donde su mujer se sienta protegida. Siempre. Entonces, que si yo hago que mi mujer se sienta protegida por mí, ella va a querer estar conmigo y escuchar mis consejos, porque yo le voy a dar esa protección a ella. Y la mujer de Dios debe buscar siempre ser esa ayuda idónea que dice la palabra de Dios. Y saben, esa ayuda idónea, la palabra idónea viene del hebreo neget, por lo que su significado es con la contraparte, la parte opuesta, delante de, en presencia, a la vista. O sea, no es una ayuda, sino es algo importante en la vida del varón, ¿no? Es esa contraparte necesaria para que funcione el varón. Esa es la ayuda que es la mujer. Entonces, así debe ser una mujer en el hombre, porque cuando tomemos decisiones, estará la mujer ahí como contraparte, diciendo tal vez no, diciendo espera, ¿no? Diciendo ahí no te metas. Esa ayuda idónea necesitamos de la mujer. Eso tiene que ser esa contraparte que el hombre necesita para seguir caminando. Entonces yo voy a hacer que ella se sienta protegida y ella va a ser esa contraparte que yo necesito para caminar,
para seguir el camino. También podemos buscar consejos de las personas que nos rodean, pero que sabemos que por el testimonio que tienen, sus consejos serán de bendición. No es que cualquier, como decía mi papá, periquito de los palotes, cualquiera. No. O sea, no es que, a ver tú, oye, dame un consejo. No. Tiene que ser alguien que tú sabes que realmente de su boca va a salir un consejo de parte del corazón de Dios. Entonces tienes su palabra, tienes tu cónyuge que está a tu lado y tienes esas personas que te rodean, que sabes que van a levantar tu vida, que van a sostener tu vida, que te aman y quieren lo mejor para ti. Ahí es donde tienes que buscar consejo y serán de bendición para tu vida. Voy a leer algo que dice en el Éxodo 18, 23, 25. ¿Sí? Vamos a leerlo. Éxodo 18, 23, 25 dice: si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1,000, 100, de 50 y de 10 personas. Esta última parte que ustedes ven aquí, grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas, fue el consejo que el suegro Yetro le dio a Moisés cuando lo vio atendiendo a todos los israelitas, a toda la gente. Y él mirando esto, él le dio este consejo. El suegro de Moisés fue y le dijo: mira, haz grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas, y ustedes léanlo antes, le da todo una forma de cómo poder llevar esta parte de poder gobernar, ¿no?, y el pueblo de Israel en ese tiempo. Y Moisés no dijo: ¿tú qué vas a saber? ¿Acaso a ti Dios te habló? ¿A ti te presentó en la zarza? ¿Acaso tú abriste el mar rojo? No, escuchó el consejo, porque era un consejo sabio de una persona que le podía dar un buen consejo. Y lo tomó y lo puso y lo llevó a cabo en el pueblo de Israel. Eso hizo Moisés escuchando a Yetro, su suegro. Ahora, si está escuchando a mi suegro, va a decir: escúchame, de repente va a decir mi suegro ahora. Evalúa el consejo. Es necesario evaluar el consejo. Y vamos a leer Proverbios 14:15. Dice: el ingenuo cree todo lo que dicen. Escúchalo. El ingenuo cree todo lo que dicen. El prudente se fija por dónde va. Lo hago una vez más. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. ¿Saben? Todos necesitamos el consejo de alguien en algún momento de nuestras vidas. Todos. No hay nadie que pueda decir: no, yo nunca necesito ningún consejo, yo me lo sé todas, el Señor me habla a mí y yo no necesito el consejo de nadie. No, todos en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas necesitamos el consejo para seguir. Pero no todo consejo es bueno. Y es de vital importancia evaluar el consejo que estoy recibiendo. Estuvimos viendo la semana pasada que es necesario tener la guía de Dios para tomar decisiones en la vida. ¿Y dónde vamos a encontrar esa guía? ¿En el aire? ¿En el espacio? ¿Dónde vamos a encontrar esa guía? La vamos a encontrar en su palabra, en la Biblia. Entonces, siempre que escuchemos un consejo, que alguien nos dé un consejo, nuestro filtro debe ser la palabra de Dios. Y es aquí porque es de suma importancia la primera parte de buscar nuestros consejos en la palabra de Dios. Porque cuando alguien venga a darte un consejo, a decirte algo, tú vas a tener aquí la palabra de Dios, que será un filtro para el consejo que alguien te pueda dar. Si alguien viene y te da un consejo todo disparatado, que tú vas a ver, y la palabra de Dios dice otra cosa, entonces tú vas a decir: no, eso no está en la palabra de Dios, ese consejo no es bueno,
porque incluso está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto y es necesario tener como filtro la palabra de Dios. Siempre que escuchemos un consejo, nuestro filtro debe ser la palabra de Dios. Y escucha esto, la palabra de Dios y no nuestros sentimientos. Nuestro filtro al escuchar un consejo debe ser la palabra de Dios y no nuestros sentimientos. Porque, ¿qué pasa? A veces buscamos consejo y cuando lo recibimos no nos gusta. No, aunque sabemos, ahí está la palabra de Dios, pero no nos gusta. Vamos, hablamos con otro, nos da de nuevo el consejo, no nos gusta y vamos así hasta que encontramos a alguien que nos da el consejo, que se amolda a mi sentir, a mis sentimientos y digo, gracias Dios por tu consejo. Y vamos así hasta que escuchamos lo que nos gusta. Es por eso que nuestro filtro debe ser la palabra de Dios y no nuestros sentimientos. No debe ser así. Por eso es importante que ese filtro sea sus escrituras. Seamos prudentes, hermanos. Fijémonos por dónde estamos yendo, como dice esto, ¿no? El prudente se fija por dónde va. Sabe qué camino está tomando. Ese es el prudente. Entonces sabe, por acá no. Es prudente. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, seamos prudentes, fijémonos por dónde estamos yendo y no nos creamos todo lo que nos dicen. Ahora hay tanta información en internet, tantos mensajes en YouTube, tantas cosas, pastores, apóstoles, superapóstoles que hablan cosas y si tú no tienes como filtro la palabra de Dios, vas a ser presa fácil de muchas enseñanzas que incluso van a estar en contra de la palabra de Dios, pero como tú no tienes ese filtro de la palabra de Dios en tu vida, te la vas a comer con todo y espinas. Vas a creer cualquier mensaje que escuches. Vas al internet, vas a leer y sí, eso es correcto, cuando es totalmente erróneo y está totalmente en contra de la palabra de Dios, pero tú te lo vas a comer con todo y espinas. Es por eso que tenemos que tener como filtro la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro filtro. No lo que se amolde a lo que sentimos, hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Seamos prudentes. Tengamos cuidado de dónde buscamos consejo y qué estamos aceptando como consejo. Recuerda, el corazón es engañoso y lo dice la palabra de Dios. Es muy engañoso. ¿Quién lo conocerá? No le demos entonces lugar a los sentimientos. No nos dejemos gobernar por ellos. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta? Sí, y solo si nuestra mente es renovada en su palabra. Cuando nuestra mente no está siendo renovada en su palabra, cualquier cosa vamos a creer que es la voluntad de Dios y cualquier cosa vamos a creer que es bueno, agradable y perfecto, porque nuestra mente no va a estar siendo renovada por su palabra. No te amoldes al mundo actual. El mundo tiene muchos pensamientos, el mundo tiene muchas corrientes, muchas ideologías, que si tú las llevas a la palabra de Dios, no están. Y tú tienes que decir, esto no puede ir en mi vida, porque no está en la palabra de Dios. Eso es renovar tu mente con la palabra de Dios. Y si tú renuevas tu mente, vas a poder comprobar la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Y tú te vas a dar cuenta cuando comienzas a estar ahí meditando en su palabra, cuando vas a querer tomar una decisión y va a haber algo ahí, no, la palabra de Dios ahí, no.
Te vas a dar cuenta, porque vas a comenzar a estar renovando tu mente. Así que no te olvides de Romanos 12:2. Ya sabes, evalúa el consejo a través de la palabra de Dios. Y, como punto 3, escucha el consejo, escucha. ¿Qué dice Proverbios 12:15? El necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Lo voy a leer una vez más. El necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Proverbios 12:15. ¿Saben? En el hebreo, necio, cuando se habla en el hebreo en el Antiguo Testamento, se usa la palabra naval, y generalmente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del necio, usa la palabra afron, que significa casi lo mismo, que es algo sin sentido. ¿Sí? Entonces el necio es una persona sin sentido. No piensa y actúa sin un sentido y descuida al Creador. Voy a decir una vez más, el necio no piensa y actúa sin un sentido y descuida al Creador por amor a la comodidad y los placeres, y voluntariamente lo desafía. Bueno, esto lo he encontrado en un diccionario bíblico, ¿no? Y voluntariamente lo desafía. Entonces, las palabras traducidas como necio en el Nuevo Testamento generalmente designan a una persona insensata, ignorante, sin entendimiento o loca. O sea, esas son las palabras en las cuales se usa la palabra necio en el Nuevo Testamento. Entonces, actuamos como necios, ¿no? Cuando aún conociendo la voluntad de Dios, decidimos por propia voluntad no seguirla. Eso es actuar como necio. Que aún conociendo la voluntad de Dios por medio de su palabra, decidimos por propia voluntad no seguirla. O sea, seguir nuestra voluntad. ¿Sí? Es tanto así que nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo bien. Eso es un necio, que conociendo la verdad, conociendo la palabra, decide tomar otro camino, tomar otra decisión en la vida, tomar otros pasos, incluso llegándose a engañar, a decir, sí está bien, sí está bien. Eso es ser necio. El hombre y la mujer que son sabios, la mujer sabia, el hombre sabio, saben reconocer el valor de un consejo y no solo se limitan a lo que está delante de sus ojos. Lo voy a repetir, el hombre y la mujer, el hombre sabio y la mujer sabia saben reconocer el valor de un consejo y no solo se limitan a lo que está delante de sus ojos, o sea, a lo que solo ellos están viendo, a lo que ellos ven, a lo que ellos sueñan nada más. Entonces, y saben, estaba leyendo y al respecto encontré algo interesante. Voy a leerlo, dice lo siguiente: la persona sabia entiende que es útil obtener otro par de ojos en el camino. Lo voy a leer una vez más. La persona sabia entiende que es útil obtener otro par de ojos en el camino. Interesante, ¿verdad? Interesante. Recuerdo una vez que estuve conversando con una persona y yo le mostraba un vaso. Le mostraba así un vaso a esta persona. Y le decía, ¿qué ves? Y ella me decía, un vaso, ¿no? Yo también veía el vaso, ¿ok? Y estaba conversando con ella y le dije, ¿ves la mancha sucia? Y me dijo que no, no veo ninguna mancha, está limpio, ¿no? Y yo le dije, yo sí veo una mancha. Y era el mismo vaso. Pero ella desde su perspectiva no veía la mancha, pero yo sí la estaba viendo desde mi perspectiva. Entonces era el mismo vaso, ella lo veía limpio, pero yo tenía otro punto de vista y lo veía sucio.
el mismo vaso. Y yo le decía, es el mismo vaso, pero tu perspectiva es otra y yo tengo otra perspectiva. Es por eso que es importante escuchar el consejo. Y lo que dije anteriormente, el sabio entiende que es útil obtener otro par de ojos en el camino. Siempre nosotros vamos a tener una forma, no sé si ustedes han visto ese dibujo que hay un 9 en el piso, uno ve un 9 y el otro que ve un 6. Cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno ve de otra forma y es por eso que es importante escuchar el consejo. No debemos olvidar, y para terminar, no debemos olvidar de que los consejos son importantes, hermano. Son muy importantes en nuestras vidas, pero que estos deben ser buscados en el lugar correcto y siempre deben ser evaluados con el filtro de la palabra de Dios. No dejemos de lado el consejo. ¿Saben? No nacemos sabiéndolo todo. Sería genial, ¿verdad? Sería genial nacer sabiéndolo todo, pero no es así. No nacemos sabiéndolo todo. Y Dios siempre pondrá personas a nuestro lado que nos van a ayudar en el camino. Siempre, hermano. Dios es bueno. Y dice su palabra que Dios es bueno en gran manera. Y Él nos va a ayudar y pondrá personas en el camino a los cuales no debemos de dejar de escuchar. Porque, ¿saben? Así nuestro caminar será más llevadero, será más sencillo y vamos a evitarnos problemas innecesarios en la vida. ¿Sí? Quisiera terminar con el siguiente versículo que dice Proverbios 11:14, que dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae o perece, y otras versiones. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Lo voy a leer una vez más. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Que siempre, hermanos, encontremos un buen consejo en nuestra congregación. Ese es mi deseo, que en nuestra congregación aquí en Emmanuel siempre haya buen consejo, que seamos personas que caminan conforme al corazón de Dios y tengamos abundancia de consejeros, pero conforme a la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias porque cuando he estado haciendo esto, Dios, tú has estado hablando a mi vida. Y te doy las gracias, Dios. Llévanos a eso, Dios. Llévanos como iglesia a ser una iglesia de buenos consejeros, Señor Jesús. Que seamos guías, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Que encuentren en nosotros un buen consejo. Multitud de consejeros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.